¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos. Un día divino, la verdad. Jornada espectacular. Ya vamos a estar más adelante dándoles detalles de cómo está el tiempo a esta hora. Miren lo que es el atardecer allí en la Rambla montevideana. Divina jornada típica del mes de febrero. Ya empieza a oscurecer un poquito más temprano. No, ¿Usted está haciendo playa todavía? No he tenido tiempo, pero si pudiera, sí. Lo que le digo es que no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es como que el verano empieza a entrar ya en el declive. Ya empezamos como en esa tristeza de que se nos está dejando. Fíjese que en algunas clases, algunos chiquillos arrancan las clases ahora en nomás 10 días. en un poquito. Bueno, hay mucho tema para desarrollar. En minutos ya vamos a estar con dos móviles que tenemos a esta hora. Están pasando cosas tanto con el gobierno electo como con el gobierno saliente. Está el presidente de la República participando de una actividad. En minutos nada más le damos todos los detalles. Y se ajustan justamente los detalles que tienen que ver con el traspaso de mando del próximo 1 de marzo. Pero ya está con nosotros Juan Pablo Tamborini, tiene novedades del deporte. Juanpi, bienvenido por acá. ¿Cómo andas? Un placer recibirte. Bueno, estamos por acá por esta semanita, una semanita y poquito, pero lo más importante en cuanto a deporte, a esta hora está jugando Uruguay por el Sudamericano Sub-20. Está perdiendo 1-0 con Paraguay. Con este resultado, si a segunda hora Colombia le gana a Chile, Uruguay hoy mismo queda eliminado del Campeonato del Mundo. Realmente un momento muy malo del conjunto de Coito, que estaría llegando a la quinta derrota consecutiva en este Sudamericano. Hay que decir, Uruguay le ganó 6-0 a Paraguay hace 20 días y ahora está perdiendo 1-0 y quedaría eliminado. También vamos a estar con novedades de Nacional y Peñarol, que se preparan para la tercera fecha del torneo de apertura, y novedades de básquetbol, porque ayer Defensor Sporting le ganó a Trujillo y hoy tenemos un partidazo en el Polideportivo. Los dos mejores equipos de la fase regular se van a estar viendo las caras. Nacional ante Aguada 20 y 15. Muy bien, gracias Juan Pablo. Ahora repasamos los titulares más destacados de esta hora. El designado ministro del Interior, Carlos Negro, presenta a los jefes de policía que asumirán desde el 1 de marzo. Se ultiman detalles del traspaso de mando. Hoy estuvieron reunidos en la Torre Ejecutiva representantes del futuro gobierno, entre ellos Alejandro Sánchez, con actuales jerarcas de presidencia. El presidente Luis Lacalle Pou asiste a la celebración de los 196 años de la Prefectura Nacional Naval, móvil en vivo de Martín Ribeiro. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe a la economista Bárbara Mainzer para hablar sobre el impacto del caso Conexión Ganadera. El analista Claudio Fantini analiza las perspectivas que surgen para detener el conflicto en Ucrania tras la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin. Se desarrolla hoy la etapa 3 de la segunda rueda del concurso oficial de Carnaval 2025. Todos los detalles en BTV Noticias con Nelson Burgos. Seguimos en temas castrenses porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, va a participar del homenaje que se realizará al soldado Rodolfo Álvarez, que murió en el Congo durante la misión de paz de la ONU. Los restos del efectivo militar son sepultados en Santa Clara de Olimar. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó este jueves el homenaje al soldado Rodolfo Álvarez, fallecido el pasado 25 de enero en el Congo debido a un ataque del grupo rebelde M23. Los restos del efectivo que reviste misión de paz de la ONU llegaron este jueves sobre las 11:30 a la base aérea de Carrasco. El presidente de la República participó del cortejo fúnebre en homenaje al efectivo militar. En el lugar, además de la familia de Álvarez, incluidos sus dos hijos, también estuvo presente el canciller Omar Paganini, el representante de la ONU en Uruguay, el ex ministro de Defensa y actual senador Javier García, el actual titular de Defensa Nacional Armando Castaing-Debat y quien será su sucesora a partir de marzo, Sandra Lasso. Castaing-Debat, que mantuvo una conversación con la familia, dijo que fue una de esas charlas muy difíciles. Además, el ministro afirmó que como Estado y como gobierno se le dará apoyo a la familia. Hoy nos toca vivir un momento duro. Ayer estuvimos reunidos con el embajador del Congo, que vino a transmitirnos el agradecimiento y reconocimiento del pueblo del Congo después de 23 años. Y es más, haciendo un pedido de que Uruguay, por favor, nunca deje de estar ahí. Ahora, la verdad que
tuvimos una conversación ahí, de esas conversaciones difíciles con la familia. Surge la pregunta enseguida de cuándo es el relevo. Les explicamos que eso hoy está en plenas negociaciones con Naciones Unidas. No obstante, se están barajando diferentes posibilidades para tratar de hacer cuanto antes el relevo de las tropas en el Congo. Por su parte, Lasso afirmó que el gobierno actual transmite la información necesaria sobre lo que ocurre en el Congo a las autoridades designadas. Son momentos en que hay que también generar la confianza en los familiares de que se están dando los pasos necesarios a nivel diplomático, a nivel político, a nivel militar, para que se puedan cumplir esos plazos y esos relevos. Sería, como dijo el ministro, arriesgado y generar expectativas que no dependen de nosotros, sino de un contexto complejo en el territorio para generar ese recambio. Bueno, y vamos con repercusiones sobre este archivo. Daniel La Rosa, actual integrante del directorio de Antel en representación del Frente Amplio, dijo que durante el proceso judicial se amenazó a jerarcas vinculados a la construcción de la Antel Arena y que también se omitió información de relevancia a la Fiscalía. Acá se habían omitido información a la Fiscalía, se hizo una denuncia totalmente forzada, se inventaron cosas y se amenazó a gente. Y eso provocó que nosotros lleváramos esa información a la Fiscalía y creo que en parte contribuimos a que esto fuera por el buen cauce y se archivara, y hoy se hizo justicia. Acá se echó a todo un directorio de Antel con un motivo irrisorio, y cuando entra Gurméndez acá procede a hacer esa pseudo auditoría que se demostró que no era auditoría, que da un número que nadie lo ratifica, de cuánto salió el Antel Arena, y bueno, la gente que se vio directamente involucrada, porque yo no era imputado ahí, pero los que estuvieron imputados tienen todo el derecho a tratar de resarcirse, porque fueron perjudicados rotundamente sin ninguna excusa. Y una cosa que quedó bien clara acá es que nunca se pensó que salía 40 millones, porque eso era la obra civil, y lo dicen 2 equipos fiscales, y nunca se gastaron 120. Por su parte, Carolina Cose, quien impulsó la construcción del polideportivo mientras era presidenta de Antel, tuiteó confianza y compartió el dictamen del fiscal. En tanto, Robert Bouvier, ex vicepresidente de Antel, dijo que en su momento la justicia dictaminó que en el proceso hubo irregularidades. La justicia dictaminó. También la justicia determinó que durante el proceso hubo irregularidades en el sentido de que no fueron bien administrados los recursos y demás. Lo que no hubo fue causas penales. Y bueno, pero bueno, dejo al dictamen de la justicia. Nosotros hicimos lo que correspondía, cuando a mí me tocó estar en Antel, hice lo que me correspondía, que entendí que era necesario hacer. Hoy la justicia dirimió y por lo tanto no tengo más que decir. Avanzamos en otros temas, pero que tienen que ver con la órbita judicial. La abogada Dayana Bransiskas renunció a la defensa de Sebastián Maubecín. En una carta que publicó en redes sociales, la doctora criticó el proceso judicial y denunció ser víctima de ataques de todo tipo. Tras conocerse el fallo del Tribunal de Apelaciones, la abogada Dayana Bransiskas renunció a la defensa legal de Sebastián Maubecín. En una carta titulada Culpables sin juicios, denunciados sin derecho a defensa, la doctora explicó los motivos de su decisión y denunció que fue blanco de ataques de todo tipo. A Bransiskas aseguró que en Uruguay se pretende mediante amenazas, agresiones, hostigamientos e insultos que los denunciados no tengan derecho a defensa, no tengan un profesional que vele por sus derechos mientras son inocentes. Esos mismos, que hoy acusan, amenazan y escrachan, seguro van a querer la mejor defensa si ellos, sus hijos, padres o hermanos son denunciados y entiendan ser víctimas de una denuncia falsa, armada en busca de revancha, dinero, despecho o incluso fama, apuntó la abogada. Con respecto a este proceso penal, expresó que ha sido desvirtuado durante toda la etapa previa al juicio oral, debido a una horda de gente malintencionada que pretende que cualquier denunciado sea condenado. En este sentido, indicó que se aleja de este caso tras ser víctima de todo tipo de ataques, porque su paz y su familia están primero. Creo en lo que dice Sebastián, por eso asumí su defensa. Creo elegir a quien defiendo y sé por qué lo hago, pero todo tiene un límite, sentenció. Y a todo esto la familia de Gustavo Penades envió una carta publicada en el día de hoy por el semanario Búsqueda en la que denuncia manipulación de pruebas y duda de la imparcialidad en la causa judicial. Además aseguran que la revocación
del arresto domiciliario del ex senador de la República es parte de una serie de irregularidades y apuntaron contra la fiscal Ghione. La familia de Gustavo Penades escribió una carta criticando la decisión del Tribunal de Apelaciones y a la actuación de la fiscal Alicia Ghione y el consultorio jurídico de la UDELAR. El caso en cuestión se ha caracterizado por elementos inéditos en la historia judicial del país. La decisión de mantener en total anonimato a los denunciantes, identificándolo únicamente con letras, declarando con voz distorsionada y sin mostrar su rostro, es uno de ellos, sostuvieron en el documento. En este sentido, explicaron que ese nivel de anonimato ha sido objeto de debate, ya que según la defensa del acusado limita severamente su derecho a una defensa efectiva. Para los familiares de Penades, uno de los puntos más controvertidos en la actuación de la fiscal Alicia Ghione es su presunta cercanía con el denunciante Jonathan Mastropierro, quien recientemente fue denunciado ante la Suprema Corte de Justicia por delitos sexuales. Además, hicieron referencia a una posible relación de amistad entre el hijo de la fiscal, quien enfrenta una causa por violencia de género y delitos sexuales, y el propio Mastropierro. También consideran como alarmante la posibilidad de que existiera manipulación del teléfono de Penades mientras estaba bajo custodia judicial. Sobre eso, recuerdan que una amiga del ex senador recibió un mensaje desde el celular incautado, lo que sugiere que alguien pudo haber accedido al dispositivo mientras estaba en el resguardo de la justicia. La carta, que fue publicada por el semanario Búsqueda, también llama la atención acerca del rol del consultorio jurídico de la UDELAR, que ha representado a alguno de los denunciantes y que también estaría alcanzado por las irregularidades que denuncia. Tras descubrirse que ciertos denunciantes presentaron conversaciones falsas, abogados del consultorio admitieron que siempre tuvieron dudas sobre la veracidad de los testimonios de estos denunciantes, expresaron en el documento. Avanzamos en otras informaciones. El Instituto Nacional de Estadística presentó parte de los resultados de la encuesta de victimización. En la presentación se destaca que la percepción de inseguridad es más elevada en las mujeres. Hoy presentamos números de victimización, pero también números de percepción de inseguridad y también números que muestran cuál es el grado de reporte de estos eventos a la policía. Con respecto a la percepción de seguridad, tenemos que la encuesta arroja que un 58% de los encuestados afirma que se siente seguro o muy seguro de caminar por la noche solo en su barrio, mientras que 42% dice sentirse inseguro o muy inseguro. O sea, es todo lo que tiene que ver con percepción de inseguridad. Luego, sí, efectivamente, lo que tenemos es que 52.200 personas son las afectadas por robos en promedio por mes en el último semestre del año 2024. Finalmente, las cifras que tienen que ver con cuántos de estos eventos son reportados a la policía, tanto de robos como de estafas, estamos en una cifra de un 35% de estos eventos son reportados a la policía. Básicamente, 1 de cada 3 de estos eventos vinculados a robos y estafas son reportados a la policía. Ustedes hicieron un destaque en cuanto a la percepción de seguridad o de inseguridad en cuanto al género. ¿Qué datos encontraron allí? Bueno, sí, allí hay diferencias entre hombres y mujeres. El fenómeno de la percepción de inseguridad es mayor entre las mujeres. Es un fenómeno que no es nuevo, pero que lo reflejamos en las cifras del día de hoy. Así que cuando hablo del 58% de sensación de inseguridad y el 42% de inseguridad, refiere al promedio. En las mujeres las cifras de inseguridad son bastante más altas que en el caso de los hombres. Bueno, y tras la presentación de estos datos, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y uno de sus asesores, Diego Sanjurjo, destacaron que estas cifras demuestran que no es verdad que hoy por hoy en nuestro país los delitos se denuncien en menor cantidad que lo que sucedía hace algunos años. Los resultados de esos trabajos académicos convalidaban muchas de las decisiones políticas que habíamos tomado. Entonces, se empezó a enriquecer mucho más el debate y sobre todo la toma de decisiones. Porque empezamos a tomar decisiones de despliegue territorial, de compras de insumos tecnológicos, o lo que fuere dentro del marco de las decisiones que toma el Ministerio del Interior, con un respaldo académico que sin duda yo creo que ojalá haya venido para quedarse, y al menos por los primeros pasos que ha dado Carlos Negro y su equipo, creo que van en ese mismo sentido.
También quiero subrayar algo que se decía acá, porque otra de las cosas que enlodaron el debate es, en realidad los delitos, las denuncias no bajaron porque se denuncia menos. Bueno, esto que acabamos de presentar acá tira por la borda ese relato. Tenemos exactamente, por no decir idéntico, los mismos niveles de denuncia o de no denuncia que había en la encuesta de victimización del año 2016. Por lo tanto, no es cierto decir que hoy se denuncia menos que antes. Esa acusación que se ha hecho a veces en todas las administraciones de que se denuncia menos no es real. Es decir, hoy al parecer los uruguayos denuncian tanto como lo hacían en 2016 y creo que eso es una muy buena noticia para todo el Uruguay. Ahora, ¿cómo se... Y tras lo dicho por Nicolás Martinelli en la presentación de esta encuesta del INE, el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que al actual ministro hay que decirle que se terminó la campaña. Sí sé que Carlos Negro sí iba. Para nosotros es relevante que toda la política del gobierno esté basada en evidencia. Y sobre esa base vamos a actuar y vamos a continuar perfeccionando todos los instrumentos que nos permitan dar la mejor evidencia para atender nada más ni nada menos que el principal problema que tienen los ciudadanos, que es la seguridad y la inseguridad pública. Sobre los dichos del ministro Martinelli, se acabó la campaña electoral, hay que decirle a Martinelli. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos a trabajar, porque la seguridad es un problema de los uruguayos y por tanto hoy es un problema del gobierno y nos vamos a poner a trabajar en eso. Y ahora nos vamos a meter en uno de los temas destacados del ámbito internacional. Trump se metió de lleno en la guerra entre Rusia y Ucrania. Exactamente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que no aceptará un acuerdo entre Trump y Putin para acabar la guerra sin contar con Ucrania. Lo hizo mientras respondía a preguntas de la prensa sobre la conversación que sostuvo este miércoles Donald Trump con Vladimir Putin, en la que acordaron comenzar las negociaciones para dar fin a la guerra en Ucrania. Tras las declaraciones de Zelensky, Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, afirmó que Ucrania, por supuesto, hará parte de las negociaciones de una manera u otra. Explicó que habrá un canal de diálogo bilateral entre Rusia y Estados Unidos y otro en el que estará involucrado Ucrania. Y para profundizar sobre esta situación, establecemos contacto con nuestro habitual columnista de temas internacionales, Claudio Fantini. Claudio, te recibimos y te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Stephanie. Un gusto saludarles. ¿Hay que ser optimistas con relación a la situación allí entre Rusia y Ucrania después de este contacto entre Trump y Putin? Yo no lo soy, pero, Nicolás, creo que hay que señalar que el hecho de que Trump haya hablado 1 hora y media con Vladimir Putin y que esa charla le permitiese anunciar después que van a iniciar negociaciones para poner fin a la guerra, es de algún modo auspicioso, pero sobre todo, no solo porque pone en el horizonte el final de una guerra tan desgarradora, tan monstruosa, y que tantas vidas y destrucción ha costado, sino porque además muestra que hay un agotamiento también en las fuerzas rusas, que son hasta acá las que desde hace ya casi 1 año van avanzando en el terreno. O sea, en el último año de combates sobre el terreno, salvo la conquista sorpresa en una pequeña blitzkrieg o guerra relámpago que hizo sorpresivamente el ejército ucraniano entrando a la región de Kursk, en el oeste de Rusia, y ocupando ese territorio y luego atrincherándose bien y resistiendo la embestida rusa, salvo eso, en el territorio ruso, el que ha avanzado desde hace 1 año sin retroceder en ningún momento es Rusia. Pero si ese avance pudiese traslucirse o leerse como una superioridad abrumadora de Rusia, Putin no hubiera aceptado iniciar negociaciones para terminar el conflicto, porque sabe que negociar va a implicarle resignar parte de los territorios ucranianos que ha conquistado, ¿no? Por lo tanto, el hecho que hay que mirar es que Rusia ha estado avanzando durante 1 año
pero es un avance demasiado lento y a un costo demasiado alto, un costo económico y un costo en vidas. Son cientos de miles los rusos que han muerto en los campos de batalla ucranianos y eso ha generado que Rusia, aunque es la fuerza que avanza, se vea obligado a sentarse a negociar cuando sabe que eso le va a implicar, resignar territorio conquistado. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Te consulto. ¿Tiene un lado opaco o un lado B este anuncio de Donald Trump de este acuerdo para iniciar negociaciones con Rusia? Sí, Estefanía, y es muy opaco. Su lado oscuro es muy oscuro. Primero, porque de este modo está anunciando Trump el final de la alianza histórica entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Es una alianza histórica, se remonta a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa tuvo como principal aliado a Estados Unidos durante esas guerras y luego durante la Guerra Fría. Esa alianza está avisando Estados Unidos y sobre todo el jefe del Pentágono, que en este momento está en Europa, Pete Hegseth, que esa alianza está terminada. Lo están diciendo en otras palabras, pero es eso lo que están diciendo. Por otro lado, eso también puede leerse como el final de la OTAN, ¿no? El lado oscuro es que en lo que anunció Trump, Europa queda de lado y también Ucrania queda de lado. Bueno, Nicolás presentaba el tema diciendo la queja de Volodymyr Zelensky. ¿Cómo va a haber una negociación entre sobre Rusia y Ucrania si Ucrania no está presente en esa mesa? Así como lo anunció Trump, lo que anunció es que Rusia va a negociar con Trump. O sea, Putin y Trump van a negociar el final de esta guerra. Más aún, Estefanía, lo que anunció Trump es que se acordó iniciar la negociación. Sin embargo, en la forma que lo dijo, muestra que ya empezaron a negociar y ya hubo cosas que negociaron. Porque Trump dijo que Ucrania debe olvidarse de recuperar la totalidad del territorio que tenía hasta 2014. En 2014 fue ocupada y posteriormente anexada la península de Crimea. Luego vino la invasión lisa y llana en la región del Donbass y se desató esta guerra, ¿no? Al avisar Donald Trump que cuando termine esta guerra no puede pretender Ucrania tener la totalidad del territorio que Rusia le invadió, lo que está avisando es que cuando termine esta guerra, el mapa de Rusia va a ser más grande y el mapa de Ucrania va a ser más chico. Como avisó también que cuando termine esta guerra, Ucrania no va a ingresar a la OTAN, nunca va a ser parte de la Alianza Atlántica, lo que está anunciando es que la victoria Trump se la va a dar a Putin. Lo que va a negociar en todo caso es la dimensión de la victoria rusa, pero el que sale ganando con lo anunciado así tal cual está es Rusia, sin lugar a duda, y en particular Vladimir Putin. Claudio, muchísimas gracias por este contacto y bueno, lamentablemente creo que esto va a seguir dando tela para cortar y mucho para analizar. Digo lamentablemente porque mientras tanto la guerra continúa y bueno, como bien vos decías, esto va a tener vencedores y vencidos, no hay ninguna duda al respecto. Abrazo grande, Nicolás. Abrazo, Estefanía. Pausa. Pausa y enseguida volvemos con más información.